Bueno, vamos a dar a conocer lo que tenemos para hoy. Atención, estará con nosotros Jorge Risco, escritor, para hablarnos del viaje en bicicleta durante 3 años por Estados Unidos. ¿Cómo está, don Jorge Risco? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Y usted de dónde viene? ¿De qué parte de Lima? Yo vengo de San Isidro. San Isidro. Así bueno, pero ya está sintiendo seguramente sí, el humo, ¿no? Sí, se siente de una manera u otra, sí. Se siente, sí. Hay un olor a ceniza, sí, es notorio, ¿no? Un drama, ¿no?, de esta naturaleza, ¿no?, vivirla en medio de la ciudad. Bueno, usted nos va a contar del viaje que hizo en bicicleta durante 3 años por Estados Unidos. Ir a los Estados Unidos con una bicicleta, y decidí recorrer la parte noreste de los Estados Unidos, que es parte fronteriza con Canadá, y hacerlo por las zonas rurales del país. ¿Era la primera vez que llegaba a Estados Unidos? No. Yo he trabajado en una oportunidad hace muchos años cuando era joven. Pero claro, lo que pasa es que cuando uno va a los Estados Unidos o a cualquier... A los 64 años, dice. Empecé el primer recorrido, sí. ¿Y por qué a los 64? Sucede que en el ciclo de vida, yo soy ingeniero industrial de profesión. Bueno, claro, he ascendido en la edad de los 20, 30, claro, 40. Cuando uno frisa a los 50 años, el sistema laboral corporativo empieza uno a ponerle un semáforo con luz ámbar por edad, ¿no? Y uno empieza a ser de una manera u otra reemplazado por gente muy joven. Cuando uno llega a los 60 está prácticamente fuera del circuito laboral me refiero. Entonces uno se pregunta, ¿y ahora qué? Una cierta mañana uno se mira al espejo y dice, ¿qué hago? ¿A quién molesto el día de hoy? ¿A qué edad le pasó eso a usted? A los 62, 63 años. ¿Ya? Y entonces dije, bueno, todavía me siento con la vitalidad suficiente y ¿por qué no ir a los Estados Unidos y recorrer parte de ese país en bicicleta? Al principio me tomó un año planearlo. ¿Por qué Estados Unidos? Yo nací en Estados Unidos, pero he vivido, soy descendiente de peruanos, mi padre es peruano, y he vivido en el Perú toda mi vida. Entonces justamente ahí es donde nace una pregunta, y no conozco muy bien ese país. Cuando fui allá fui a la ciudad, claro, pero no conozco la idiosincrasia de la gente. Así que me tomé el trabajo de planear el viaje y bueno, estuve recorriendo en total 5.000 kilómetros, que es una distancia bastante respetable. ¿Cuántos años le tomó eso? En realidad lo hice por periodos, viajaba un mes y medio y paraba y luego regresaba y lo hacía un mes y medio. Me tomó pues en realidad 3 años completar el circuito. 5.000 kilómetros es la distancia que hay entre Lima y la ciudad de Georgia en Estados Unidos. Bueno, usted tomó una decisión que muchos a su edad de pronto no tomarían, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Un lugar totalmente desconocido, al menos en bicicleta, hasta peligroso se podría decir, y el físico da para ello, y de verdad que eso es admirable en usted, porque es un ejemplo de todas maneras de quienes a los 40 o a los 50 ya nos sentimos mal y que no podemos hacer absolutamente nada. Muchas gracias por su comentario. En realidad es un reto de vida, ¿no? Lo que sucede es que estas cosas solamente se pueden hacer cuando uno se programa mentalmente. Yo creo que en el ciclo de la vida la mente ha de superar siempre a la condición corporal. Yo he encontrado que a través del esfuerzo mental uno puede superar casi todas las barreras. Eso es cierto, ¿no? Entonces, cuando había excesivo cansancio durante el viaje, me ponía del humor suficiente como para alegrarme de estar ahí, de tener esa oportunidad de vida, de poder ver lo que veía. Ajá. La naturaleza tan espléndida. ¿Usted viajaba solo? Sí, viajaba solo y dormía donde podía. ¿Ah, sí? A veces me agarraba la noche en el campo y... ¿Cómo era la rutina? Bueno, generalmente, a ver, hay una descripción que yo hago en el libro que he escrito, ¿no? Yo arrancaba mi mañana de manera automática en lo que era el crepúsculo civil. El crepúsculo civil es antes del crepúsculo, digamos, normal, ¿no? ¿De qué hora estamos hablando? 4 de la mañana. Ya. A las 4 de la mañana yo empezaba una rutina de 1 hora, en lo que significaba poner orden de lo que tenía en el interior de la carpa. Ordenar la ropa, eliminar la ropa que no estaba, digamos, que no podía ser utilizable, un desayuno para tomar energías y desarmar la carpa. A las 5 de la mañana yo estaba en ruta y el recorrido generalmente eran aproximadamente unas 10 horas diarias. ¿10 horas? Sí, 10 horas diarias. Hay días donde superé ampliamente esa distancia. Ajá. Sí. Y bueno, claro, uno pedalea a la velocidad que puede, pero hay que tener en cuenta que en la bicicleta uno lleva 20 kilos de carga.
Ajá, perfecto. Tal vez tenga alguna anécdota resaltante. Sí, yo tuve un encuentro con una persona que por yo detenerme a tomar una fotografía de un granero que me llamó la atención por su vejez, y además había un buitre ahí parado en el techo que hacía una composición fotográfica muy bonita. Me detuve en medio de la pista a tomar la fotografía y de repente se me acerca un individuo con el ánimo de pegarme. Aparentemente era el propietario de ese granero, y yo tuve que utilizar todas las artimañas posibles para salir corriendo, ¿no? Porque venía con el ánimo de agredirme por el hecho de que yo me había detenido y estaba fotografiando parte de su propiedad, cosa que nunca pude entender del todo, ¿no? Bueno, y las personas, ¿cómo eran, cómo lo recepcionaban a usted? El libro tiene finalmente un propósito que es dar un mensaje de lo que significa la solidaridad. Hablo en términos generales de lo que es la solidaridad humana, porque yo recibí eso. Yo me di cuenta desde el principio que en mi condición de adulto mayor, y además cuando me detenía a pedir información de por dónde debo de ir, la gente le llamaba la atención de mi pronunciación. Entonces yo tenía que explicar que había nacido en este país, pero no conocía este país, y empezaban a desarrollar cierto respeto por mí, por un adulto mayor, una persona que había venido de otro país a conocer su región, y yo recibí absolutamente solidaridad. La gente hizo lo indecible para ayudarme a que yo pudiera continuar mi viaje de manera segura. Si hacemos una comparación entre Perú y Estados Unidos, ¿la solidaridad es del mismo nivel? En las zonas interiores del país yo diría que absolutamente sí. Yo creo que los grandes problemas a veces se concentran en las grandes ciudades. El conflicto humano de la gran ciudad es significativo y mayor. Y además yo lo pude comprobar, porque cuando yo tenía que hacer alguna vez alguna conexión, pasaba pues por alguna gran ciudad y yo salía corriendo, pues porque bastaba que yo me acercara a una estación de buses o de trenes, y lo que uno veía ahí y el temor que uno sentía de la gente que lo rodeaba lo obligaba a uno a salir rápidamente. En cambio, en el campo me sentía yo absolutamente maravillado. Me llama la atención el título, 5.000 kilómetros en un diván. ¿Por qué en un diván? Porque cuando uno está montando bicicleta 10 horas diarias, por días y semanas, el trabajo es absolutamente mental. Uno tiene que luchar primero contra las adversidades, el físico, y cuando uno se encuentra, digamos, encuentra esos elementos bajo control, de una manera u otra empieza a construir historias en su cabeza, imaginación. O sea, uno construye como entretenimiento. Claro. ¿No? Se me ocurre, y de repente ve un venado y uno empieza a elucubrar, ¿no? Y ese venado, ¿qué pasa si lo atrapan y se lo llevan al circo y en el circo lo domestican, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. ¿No? Que es pura imaginación. Y también uno recorre pasajes de su vida. Recorre de manera íntima, como si estuviera en un retiro espiritual, pasajes de su vida. El tiempo necesario, solo, por los caminos de Estados Unidos, algo se le tiene que venir a la mente, ¿no? Sí. Para no sentirse solo también, sí. ¿No? Y el diván finalmente cobra fuerza porque uno tiene que lidiar con los estados emocionales de uno. Claro. Uno pasa desde una mañana donde está físicamente absolutamente agotado y tiene que sacar las fuerzas para empezar a moverse, y luego viene alguna instancia de riesgo donde un carro casi lo atropella, entonces cambia uno a temor, y luego uno para a almorzar y pasa momentos de recompensa. Es decir, los estados emocionales para una persona que no es psicólogo, para mí se me hicieron muy obvios. Ajá. ¿No? Entonces la bicicleta de una manera u otra es como si yo hubiera estado montando o recostado en un diván, porque todo era mental, ¿no? ¿Cuántos años tiene actualmente? 66 años. 66 años. ¿Es usted casado? Casado con 2 hijos. Con 2 hijos. ¿Qué le dijo su familia cuando usted tomó esta decisión de ir a recorrer Estados Unidos en una bicicleta? Mi esposa me apoyó plenamente porque yo siempre he tenido la inclinación de recorrer visitar la naturaleza. Yo en el Perú he recorrido la cordillera Huayhuash, la cordillera Blanca, la cordillera Raura, y he hecho viajes por la selva también del Perú. O sea, he hecho trekkings, caminatas de largo aliento, de 10 días, de 12 días. Entonces mi esposa me conoció siendo yo así, por lo tanto me apoyó desde el principio. Mis hijos no dijeron ni una palabra. Ninguna palabra, en el sentido de gran preocupación. ¿Preocupación? Claro, preocupación, porque de repente ellos, por ser más jóvenes, son quizá un poco más conscientes de los riesgos que hay allá afuera, ¿no? ¿Sufre usted alguna enfermedad? No, yo padecí algunos
algunas operaciones que cuento en el libro en términos de, en fin, operaciones que he pasado en la vida, ¿no? Que era, digamos, de una manera algún elemento de importancia para considerar hacer algo así. Ajá. Sin embargo, como digo yo, decidí hacerlo, ¿no? Yo creo que el libro suyo es un libro motivacional, de verdad, que va a ayudar a muchos amigos, amigas de la tercera edad, especialmente, que creen que hay un límite, hay un techo, y usted está demostrando que no es así. Y que, claro, es cuestión de tomar la decisión y hacerlo. Hay un elemento que no he mencionado hasta ahora, es de que el individuo debiera de ser consciente. Fíjese lo que le voy a decir, que es un poco extraño. Uno debe ser consciente de que uno sueña. Ajá. Porque cuando uno sueña como que no se da cuenta, pero eso es soñar dormido. Pero el individuo tiene que ser consciente que uno sueña despierto. Y lo que uno tiene que hacer es tener sueños. ¿Por qué? Porque si no tiene sueños, no hay cosas que usted pueda trasladar a intenciones. Claro. Y si no tiene intenciones, nunca va a lograr absolutamente nada. Uno tiene que soñar. Yo quiero ser un ingeniero de minas. Bueno, tiene que luego pasar a la etapa de la intención del estudio, finalmente para graduarse. Entonces yo creo que el hecho de soñar es tremendamente importante. Y para soñar no hay edad, pues. Entonces un individuo de 70 puede ponerse cualquier reto. Cierto. Llevarlo a la intencionalidad y luego prepararse y hacerlo, ¿no? Usted ya se puso más retos. Sí, por supuesto. Yo pienso ahora recorrer alguna parte del Perú en bicicleta, lo cual he hecho también. Yo, por ejemplo, hice una cosa que es un poco rara. Yo me crucé el desierto de Paracas solo en bicicleta, que son 3 días. Sí. Lo hice hace 4 años. Mire. Sí, sí. Murata Marcachejilat Cuyacaraka Sohtatunka Pusini Marawa Ampijupaja Estados Unidos Hayuxa Muitu Tairaja Luis Hatao Sapanyane Hayuka Chamaist Awi Yajaparaka Saptanoa Haniwa Achachirto con Aukirto Asasin Hanicha Hilata Naka Cuyacanaka Akiri Hilata Hampi Upaja Tajechuimau Muit Arakina Luis Hatao Kim Samaranak Sapanyane Hayukapi chamaist asiwi Murata Hilata Cuyacaraka Kuramati Wasarkaja chamaist Sapanyani Kunanak Salurt Apanyani Ataki Sasin Sapanyani Kechuasi mi pilasta masikuna Sohtachunka Taweo Watay con Hispanisonchis Kaiwa Rechanchis Estados Unidos está muy uigaposca bicicleta patapi Giranti Gayugunata por el Rosja Joaquín Kunaka Machuñaca ni Manaña Atimancho ni Hispaninchis Wayqi panaykuna bananchayqa chiqaqchu marahinataq kay wayqichanchis hina nishan payqa ahina watayuqkuna ancha sumaqtan muyurirqan Estados Unidos suyuta wayqicha Manuel. Sulpay Walter, bueno, gracias a Jorge Risco, peruano que se atrevió y lo hizo y todavía tiene muchos más retos. Su libro 5000 kilómetros en un diván narra precisamente estas experiencias que él ha tenido. ¿Dónde pueden, las personas están llamando para saber cómo pueden comprar este libro o dónde lo pueden ubicar? Ya está en las principales librerías de Lima. Deben haber unas 8 o 9 librerías en las cuales ya pueden encontrar el libro desde hace una semana, sí. Bueno, gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Por compartir sus experiencias. Muy amable, gracias por la invitación. Encantado de haber estado acá. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Estación 103.